Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este haiku filosófico. Hoy vamos a hablar de un problema que surge con unos filósofos que se llaman presocráticos, porque al parecer escaparon, o algunos historiadores así lo interpretan, que escaparon o más bien dieron un salto del pensamiento mitológico al pensamiento más racional. Después trataremos ese salto en otro capítulo, en otra cápsula, pero hoy nos vamos a concentrar en este problema del cambio y la permanencia. Para empezar, como que ¿por qué tendría que ser un problema esto del cambio y la permanencia? ¿O por qué estos presocráticos, estas personas griegas daban vueltas y vueltas y vueltas al asunto sobre todas estas preguntas? Vamos a irlo analizando en estas cápsulas que van a estar dedicadas a este problema del cambio y la permanencia, como por qué es un problema esto del cambio o por qué debería de importarnos a nosotros o qué tiene que ver con nuestra actualidad o con la realidad en la que vivimos o con lo que nos pasa día a día o de qué manera nos afecta o de qué manera ha afectado al pensamiento a lo largo de la historia. Pues lo vamos a ir como deshilando poco a poco. Pues lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Bien, es hablar sobre el concepto de permanencia. ¿Por qué pensaban estos filósofos que la permanencia era más perfecta que el cambio? O bueno, no todos, porque vamos a ver que hay un filósofo que se llama Heráclito, les voy a decir filósofo porque en realidad lo que hacían ya era un pensamiento, un tipo de razonamiento filosófico, podamos decir, ahí surgió la filosofía, sino que todos los seres humanos, todos nosotros, pues está inmerso o está en nuestra forma de ser racionales y en nuestra forma de pensamiento, pues el hacernos preguntas, el cuestionarnos, y yo creo que en ese sentido, pues todos tenemos a un filósofo dentro, ¿no? Es como esta canción de Philosopher, algo así, pero bueno, ya. Bueno, entonces, ¿por qué la permanencia es más perfecta que el cambio para Parménides? Pues él veía que al cambiar las cosas, por ejemplo, si yo tengo un árbol y ese árbol empieza de una semilla y de la semilla empieza a salir una rama y de la ramita o de la plantita pequeña empieza a crecer y a crecer y a crecer, el problema con un tipo de visión o de forma de comprender la realidad en la cual no haya una continuidad, como que le resultaba absurdo a Parménides. Decía él, ¿cómo es posible o cómo sería posible que este movimiento no estuviera conectado, no estuviera concatenado, no tuviera una especie de amalgamiento, por así decirlo? Entonces él decía, es imposible, o sea, hay una continuidad en este crecimiento, incluso si lo pensamos en nuestra vida, ¿no? Pongamos que tenemos recuerdos y esos recuerdos están como íntimamente ligados. No, el momento que ahorita estamos viviendo tiene relación o está ocasionado o causado por un acontecimiento que se dio en un momento pasado, y ese acontecimiento a su vez está hilado o unido a un acontecimiento anterior. Esto lo podemos de alguna forma entender también con la narración, con el teatro, las historias, todo esto que vemos en la literatura, que un cuento o una novela tiene una lógica, hay una coherencia interna que va haciendo que las acciones no estén así como, nace un pez, ¡puf! Y de pronto del pez empieza a surgir una nube. Entonces nace del pez una nube y la nube después una naranja color azul. Bastante ilógico, o más que ilógico, no tendría un sentido el que intenta encontrar Parménides en la realidad. Intenta encontrar
una forma de explicar el cómo los acontecimientos, en cómo la realidad está unificada, que a pesar de que parezcan que varios momentos no tienen nada que ver, o a pesar de que parezca que en un proceso de crecimiento hay diferentes etapas o hay cambio, ¿no? Un pez va creciendo, un árbol va creciendo, y parecería ser que al ver el árbol no nos podríamos imaginar que vino de una semilla. Imagínense que llegamos a un lugar, nosotros vamos a imaginar que jamás hemos visto las semillas y llegamos a un lugar sin conocer las semillas ni nada de eso, y de pronto vemos unos árboles así gigantescos, como estos así de África, ¿cómo se llaman? Unos que son altos, altos, altos. Bueno, no sé si son de África o de... Bueno, el punto es que si llegamos a ese lugar y vemos esos árboles y de pronto nosotros no conociéramos las semillas y llegara una persona y nos dijeran, hey, miren, tengo esta cosa, como esta bolita, y nos dijera, ¿tú sabes que de esta bolita creció este árbol? Pues nosotros nos quedaríamos un poco como atónitos y le diríamos, pues no veo relación, o sea, no veo una relación entre esa semilla, o bueno, no le diríamos semilla, esa cosa que me muestras y esta cosa gigante que yo estoy viendo aquí ante mis ojos. Bien, pues Parménides lo que intenta hacernos ver, o lo que intenta explicar, es que esa forma de observar la realidad, como no encontrando las causas que le anteceden, o el cómo llegó ese árbol a crecer, es lo que le resulta chocante. Como que parte de estos inicios de la filosofía surgían al enfrentarse con estas ideas que resultaban de pronto angustiantes, o de pronto se enfrentaban con una realidad que tal vez apenas estaban como explorando y conociendo, y el toparse como con pared con este tipo de pensamientos ilógicos, o este tipo de pensamientos con ilógicos, me refiero a esto que les hablo de la coherencia, ¿no? Que exista un orden, o en un cuento, una narración. Entonces, al toparse con pared, con este tipo de pensamientos, pues exploraban la realidad, exploraban la physis. Por eso los presocráticos se les conoce como los primeros físicos, porque observaban la realidad física, y a partir de observar la realidad física iban encontrando la racionalidad que había en el mundo. Entonces, volviendo al tema de la permanencia, Parménides dice, pues para mí tiene más sentido que las cosas en el tiempo estén unidas, que tengan un pegamento, y que estén concatenadas. Volviendo a la metáfora del teatro, volviendo a la metáfora de las narraciones, de las historias, de la memoria incluso, es encontrarse, que los filósofos se encontraron con esta realidad, que del árbol grandote venía tal vez un momento anterior que era un poco más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquitito, hasta llegar a la semilla. Entonces es así como explicaba que a pesar de ese cambio, a pesar de ese proceso, el árbol seguía siendo el mismo, había una permanencia dentro de ese cambio. Es, por ejemplo, si la paradoja del barco de Teseo, es una paradoja que, igual como un experimento mental que hacían estos filósofos, en el cual decían, bueno, ¿qué pasaría con un barco el cual empiezo a construirlo con ciertas piezas, maderita por aquí, lo voy construyendo, ¡puf!, ya se generó el barco, y de pronto este barco pues va navegando, el mar pues va deteriorando poco a poco la madera o de lo que esté construido, poco a poco se va oxidando si es que utilizaron algún metal, y de pronto ese barco parece que ya no es el mismo que se construyó en un inicio, o ha cambiado algo. Entonces, ¿qué hace que ese barco siga siendo el mismo barco? Ellos se preguntaban, ¿podemos decir que es todavía el mismo barco? ¿Qué es lo que
lo que hace que dentro de este tiempo en el que fue transitando por el mar, que pasaron 40 años, tal, ¿qué es lo que hace que este barco siga siendo este barco? O pongamos otro ejemplo. En el caso del ser humano dicen que determinado tiempo se van regenerando todas las células y que incluso el pelo se va creciendo y todo es nuevo. Entonces parecería que pues de pronto pues ya somos en materia algo completamente nuevo a lo que éramos hace 10 años, que teníamos todo el cuerpo, tenía unas células distintas, y pasaron 10 años y cambiaron esas células y ya pues parece que somos otros. Se preguntaría Parménides frente a este acontecimiento: ¿realmente somos otros? ¿O qué es lo que a nosotros nos hace seguir siendo nosotros a pesar de de este cambio o de esta transformación? Va a haber varias respuestas. Una puede ser que dentro de ese cambio, de ese movimiento, lo que permanece a pesar de que cambie o se deteriore la materia es el alma. Esa va a ser alguna de las respuestas. Otra de las respuestas va a ser esta que les comento, de la continuidad. En un barco, por ejemplo, es más difícil ver esa continuidad o intentar explicarla, pues es algo como diseñado por el ser humano, es algo artificial. Después también vamos a platicar sobre el planteamiento que hace Platón sobre las obras de arte y por qué las considera menos perfectas que la realidad. Pero bueno, ya iremos a eso. Ahorita, retomando el tema del cambio del barco y qué es lo que hace que siga siendo el mismo, estas son las respuestas que van a ir ensayando. Una, como si otra, es esta continuidad inherente a la realidad, como si la sustancia misma o la forma en la que está construida la realidad, como si fuera una especie de Lego, es que todo, a pesar de que aparentemente está separado, está unido. O sea, es como si nosotros, por nuestras limitaciones en conocimiento como seres humanos, porque no podemos abarcar o observar la realidad en su totalidad, notáramos como esta separación que hay entre la realidad. Vemos pues que hay una silla por ahí y hay un espacio, y después de ese espacio hay otra silla y hay otro espacio y está el refri y otro espacio. O sea, pareciera que las cosas están separadas, pero dice Parménides, no, o sea, sí están separadas, pero esa separación se debe a nuestros límites en la forma de poder abarcar la realidad, ¿no? Pues nosotros, pues imagínense, estaríamos incapacitados. No es que estemos incapacitados, pero tenemos límites en nuestro conocimiento, pues somos, pues sí, limitados, y no podemos abarcarlo todo al mismo tiempo. Les voy a poner ahí un ejemplo. Si pensáramos en un científico que dice, pues yo puedo conocer todos, absolutamente todos los casos de la realidad y voy a hacer una teoría acerca de cómo son las tortugas o de cómo viven, cuáles son su forma de organización, etcétera. Si pensáramos que ese científico va a realizar una hipótesis o una deducción o una abducción o una inducción, supongamos que es una inducción, él se iría a las Islas Galápagos, podría conocer, no sé qué les gusta, unas 1000 tortugas, ¿no? Ya si es ahora sí que un científico muy rápido y se mueve por aquí, por allá y por allá y a la isla y va por aquí, por allá, podríamos ponerle unas 20,000 tortugas que las esté estudiando y esté tomando sus notas. Al final lo que podemos decir es que va a haber algo que se le va a escapar, va a haber algo que no va a poder ver. Incluso si está él con sus notas sentado en una roca enfrente del mar y está observando unas tortugas, al estar observando esas tortugas en ese momento, pues deja de observar a las tortugas que están del otro lado de la isla. Y bueno, no puede estar en dos lados al mismo tiempo.
Y supongamos que ya conoció a muchas tortugas de las Islas Galápagos, pero le falta por conocer tal vez a las tortugas que están en bla, 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 y las tortugas que están en bla, bla, y así. Entonces al final se le va a escapar algo. No es que podamos conocer a todas las tortugas de todo el mundo y poderlas observar al mismo tiempo y poder hacer un estudio como muy, perfecto. Entonces, eso es lo que diría Parménides al señalar los límites del conocimiento humano, que es por eso que la separación es una apariencia que se debe a esto que les menciono, pero que en realidad la realidad está amalgamada, o sea, hay algo que él nota en los procesos, al observar esos procesos, hay algo que dice, no, es que la realidad tiene este pegamento, no está tan fracturada, sino que hay algo que la une, ¿no? Como les mencionaba, esta idea o esta imagen del hilo que va como uniendo todas las cosas que parecen estar separadas. Muy al contrario de Parménides, va a pensar Heráclito. Para Heráclito es todo lo contrario. Parecería que todo es cambio, 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 y que no hay esa permanencia. A este Heráclito lo van a conocer como el oscuro, porque hablaba como en una especie de oráculo, parece, se acercaba a los oráculos que existían en Grecia, que te decían así como una frase, como esta de uno no se baña 2 veces en el mismo río, ¡puf! Y ahí te la soltaban, ¿no? Y uno se quedaba así como, bueno, ¿qué me quiso decir este hombre? Entonces, así son las escrituras de Heráclito. También se debe a que no se han recuperado muchos de sus fragmentos. Entonces, imagínense que de una novela, ¿no? Que de pronto agarras el libro de Orgullo y Prejuicio y nada más te queda de ese libro 3 fragmentos y así dices, ¿qué quería decir? Algo así pasa con Heráclito. Y pues su filosofía, paradójicamente o curiosamente, se parece a esta fragmentación, porque para él la realidad sí es más como fragmentada, como si fuera una especie de generación espontánea, porque si no hay algo que enlace las cosas, es como si la realidad no estuviera ligada, es así de ¡puf! Semilla, ¿no? En el caso del ejemplo del árbol, ok, hay una semilla, ¡puf! Y después esta semilla crece y después ya es un arbolito. Ah, bueno, pero ese arbolito no tiene nada que ver con esa semilla, sino que todo es como pura novedad, pura generación que es nueva y que esa novedad no hay algo que la respalde o que tenga que ver con el pasado, sino que todo es distinto. A eso se refiere con todo fluye y no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Es decir, si yo ahorita estoy hablando, este momento ya no va a volver a ocurrir y ahorita que estoy diciendo esto ya es algo completamente distinto y no voy a poder regresar al momento anterior. Entonces, a lo que pone más énfasis Heráclito es a esta idea del cambio, la no permanencia y como esta falta de hilación. Él utiliza mucho la imagen del fuego, ¿no? Como si hubiera una destrucción constante, como él también, por eso Parménides va a decir en su poema sobre la naturaleza algo sobre el ser y sobre el no ser. Podríamos decir que el fuego se relaciona de cierta forma con este no ser, que es el fuego, la destrucción, como si el tiempo fuera un proceso que va destruyendo las cosas y en el cual, un proceso en el cual hay como estos intermedios de no ser. En el caso de la silla, que les decía, ok, hay una silla y después pasan 5 minutos y la muevo tantito, pues ya está distinta, pero en ese intermedio entre una cosa y otra hay como un espacio ahí vacío y ese espacio vacío es lo que hacía que Heráclito pensara como que el universo en la realidad estaba llena de no ser, el medio, como una especie de partitura musical en la cual hay silencios. Él pensaba que esos silencios
era esa destrucción, o sea, como que ¡pum! Una nota, silencio, ¡pum! Destrucción, no hay nada. ¡Pum! Otra nota, hay como otra creación, después ¡pum! Silencio. Entonces era así como él entendía la realidad. Uno, Parménides, ponía más énfasis o observaba que a pesar de la diferencia y a pesar del cambio, había algo que permanecía y había una unidad. Heráclito ponía más énfasis o señalaba más este asunto del cambio constante y de la diversidad y lo múltiple, ¿no? Ahí también nos vamos a enfrentar al problema entre lo uno y lo múltiple. Para Parménides va a ir más sobre la unidad, explicar que a pesar que la realidad es múltiple, hay una unidad, hay algo que lo amalgama todo. Pero Heráclito va a poner más énfasis en esta multiplicidad. O sea, que parece que fuera una dicotomía difícil de poder conciliar. Y al final vamos a ver más adelante todo este problema del ser y del no ser. Nos vamos a sumergir en el poema de Parménides sobre... nos habla de unos carros y que el camino verdadero es el de la unidad y que el ser es y es necesario que sea y el no ser pues no es y es necesario que no sea. Bueno, cualquier pregunta que tengan pueden ponerlo aquí abajo, con mucho gusto les contestaré con otra cápsula o allí mismo escribo o se me ocurrirá alguna otra cosa. Buenas tardes o buenas noches o buenos días. Adiós.